el tema, hermanos, dice que es andar como él anduvo, ¿no? Debemos de andar en obediencia. Y pues yo buscaba qué es andar como él anduvo, ¿sí? De acuerdo al texto que leímos. Y bueno, creo que es andar como él anduvo, es un proceso en medio de dos sucesos, ¿no? Espero no confundirlos. A su vez, bueno, un proceso y un suceso es un milagro, es decir, andar como él anduvo pues, es un milagro en medio de dos milagros, ¿sí? ¿A qué me refiero con suceso y proceso? Podríamos decir que el proceso es pues nuestra vida que llevamos, ¿sí? La vida que llevamos, que es dentro de un proceso hasta alcanzar la meta. Y los sucesos, bueno, a lo mejor los sucesos son cuando conocimos al Señor, cuando Él nos hizo parte como hijos adoptivos, y el otro suceso sería la meta, ¿no? Alcanzar la meta. Entre esos dos sucesos, bueno, pues se desarrolla nuestra vida, ¿no? Ese proceso en el cual debemos andar como Él anduvo, ¿sí? Algo semejante a lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no? Hizo el Señor Jesucristo, bueno, también, a lo mejor él esa vida que tuvo, la podemos enmarcar desde el nacimiento, porque vamos, su nacimiento es un acto de humildad y tal vez es el único nacimiento que es un acto de humildad, porque él dejó su gloria para humanarse, ¿no? Y ahí está ese suceso, ¿no? Y el otro sería el de su resurrección. Y en ello hubo un proceso de esa vida que él desarrolló aquí y, y anduvo de una manera correcta, ¿no? Dice la Escritura que sin pecado. Pero a lo mejor más allá, lo sorprendente es que si dice Juan 1:14 que Dios se hizo carne, ¿no? Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces, aquí la situación es Dios convirtiéndose en un ser humano. Dice 1:14 que Él llegó a ser, ¿no? ¿Por qué digo llegó a ser? Porque el verbo no es el verbo ser, es un verbo que se conoce como llegar a ser. Sí, es un verbo que se llama egeneto, es decir, llegar a ser enmarca un periodo de tiempo, ¿no? Y la vida del Señor Jesucristo, pues fueron 33 años y medio, y a lo mejor si nos reducimos a los 3 años y medio de su ministerio. Y Él volvió a su gloria, ¿no? Él volvió a su gloria, porque digo, permítanme tantito, hermanos, es que perritos. Toma, Rubén. Sí dice que el verbo era Dios, ¿no? Juan 1:1. Entonces de ahí tomo que después 1:14 dice que el verbo se hizo carne, pero pues es cuestión del juego de palabras, Dios se hizo carne, ¿no? Sí, entonces esa vida que él tuvo está entre esas dos situaciones que es Dios y vuelve a ser Dios, ¿sí? No menciono milagro, no menciono suceso, pues porque es algo muy especial el hecho de lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos, sería a lo mejor decir que es una verdad, ¿sí? Una verdad entre otra verdad, ¿no? Dicen por ahí que si ustedes buscan la definición de verdad absoluta,
dice que una verdad absoluta es aquella, ¿sí? Que corresponde a todo el universo, ¿sí? O sea, que es una verdad dentro de todo el universo y por supuesto que la única verdad, ¿sí? Que contiene el universo, todo el universo, pues es Dios, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso digo que es esa verdad, porque Él dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿sí? Y esa vida que Él tuvo, pues refleja el, el amor del Padre, ¿no? Porque dice Juan 3:16, ustedes lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, esa vida que Él llevó y la cual nosotros debemos de andar como Él anduvo, pues es una vida donde refleja el amor del Padre, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué podemos decir del amor? Bueno, el amor, pues el amor es Jesucristo, ¿no? El amor dice también un verso que Dios es amor. Pero a lo mejor diríamos que el amor es la aniquilación del ego, ¿no? Del ego, o sea, del yo, ¿sí? Pero a su vez, el amor es la manifestación del superego, ¿no? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor suena como contradictorio, ¿no? Por un lado estoy diciendo que el amor es la aniquilación del yo, del ego, y por otro lado digo que es la manifestación del superego, del superyo, ¿sí? Pero esto no lo avala Gálatas 2:20. ¿Quieren ustedes ver Gálatas 2:20? ¿Ya lo tienen? Ya, Dan, ¿quieres que te lo lea? Por favor, sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, ¿no? Entonces dice que ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Ese es el superego, ¿sí? Es que Cristo, ¿sí? Viva en quién? En mí, en cada uno de nosotros. Entonces, no hay contradicción en las palabras, sino el superego, el superyo, pues es Jesucristo, ¿sí? Y ese es el que debe de vivir en nosotros. Y eso es lo que nos lleva y vamos viendo a tener una vida eh, como él la tuvo, ¿no? Andar, dice, como él anduvo, ¿sí? Fíjense que ahora que estamos viendo el libro de Deuteronomio y vemos la importancia que tiene, si ustedes, bueno, hemos visto, por ejemplo, que los primeros 3 capítulos son palabras hacia atrás, ¿no? Donde Dios les recuerda lo que ha pasado, lo que han vivido en estos 40 años durante el desierto, ¿no? Y digo palabras porque, bueno, ya nos hablaron nuestros hermanos que el libro de Deuteronomio en hebreo es Devarim, ¿no? Y es palabras, ¿no? Entonces por eso menciono que son palabras, son palabras hacia atrás, ¿sí? En donde el Señor les recuerda y les dice qué es lo que ha pasado y les habla de la fidelidad de Él y de la infidelidad de ellos, del pueblo. Pero después también les habla de palabras de arriba, ¿sí? ¿Por qué arriba? Y bueno, esto ya sería en alguna división del libro, que pues coincide, ¿no? Seguramente con lo que nuestros hermanos nos van a ampliar y nos van a instruir. Pero a partir del capítulo 4 nos habla de
de ese Dios. ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 4:7? Si alguien lo tiene, adelante, lo puede leer. Si me permite, hermanito, pasa voz. Sí, hermano. Pasa voz, hermano. Ah, pero es la nueva versión internacional. Dice así: Sí, hermano. ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros, el Señor nuestro, Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y Así qué es. nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Perdón, me pasé uno. Sí. Entonces les habla, fíjense, de un Dios cercano, ¿sí? Les está hablando de ese Dios cercano, por eso es que son palabras de arriba, o es una visión hacia arriba, o una visión de arriba, o una mirada hacia arriba, ¿no? Y después les habla de las palabras de abajo, donde les presenta el Señor, que debe de uno estar bien plantado, con los pies en la tierra, ¿sí? Para poder servir a nuestro Dios. Si ustedes quieren leer Deuteronomio 13:3. Dice así: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿sí? Entonces dice que el Señor prueba, ¿sí? Para saber si de verdad amamos a Dios de todo nuestro corazón. ¿Sí? Y también les muestra palabras del futuro, ¿sí? En los capítulos más adelante les habla palabras del futuro. Podemos leer Deuteronomio 30:15. ¿Te ayuda, Dan? Sí, Y Deuteronomio 30:15 dice así: ahora escucha en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. ajá. Dice dice el Señor, hoy pongo delante de ti, en otra versión, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo dentro de ese proceso que es andar como él anduvo, pues a lo mejor podríamos decir de una manera rápida, es andar en amor, ¿sí? Pero en amor implica esto, ¿no? Estos aspectos que nos señala Dios a través de Deuteronomio, y que es una manera muy sencilla, ¿no? Menciono Deuteronomio para que a lo mejor, hermanos, ustedes que no entran a los días jueves, entren, hermanos, está muy interesante la instrucción que nos están dando nuestro hermano Abraham Gordillo y nuestro hermano Abraham Velázquez. Entonces, por eso lo relacioné, ¿no? Con Deuteronomio, ¿sí? Además de que ya ahí habla y muestra a Jesucristo, ¿no? Desde aquel tiempo, si ustedes ven 18:15 de Deuteronomio. Bien, se dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirés, ¿sí? Y esas mismas palabras, ¿dónde están, hermanos? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Fíjense cómo hay algo aquí muy bonito en Marcos capítulo
9, verso 7. Marcos 9, verso 7. ¿Se acuerdan de la transfiguración cuando el Señor Jesucristo va con dos de sus discípulos y y dice, vino una nube que les hizo sombra y una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él ¿qué? A él oíd, ¿sí? Entonces vean cómo ya desde aquel tiempo apunta hacia el Señor Jesucristo y cómo marca parámetros de Deuteronomio de lo que es la vida del Hijo de Dios. Y entonces ahora se ve reflejada en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el andar como Él anduvo, pues implica esto, que debemos tener siempre esa mirada hacia atrás en el sentido de recordar, ¿sí? Que nosotros hemos sido infieles con Dios y Él ha permanecido fiel. Y esto no es para flagelarnos, hermanos, o dañarnos, el hecho de sentirnos miserables. No, es el hecho de recordar, ¿verdad? La grandeza de Dios, de cómo Él ha permanecido fiel, ¿sí? Pero cómo también es un Dios cercano a nosotros, también que tengamos los pies en la tierra, porque Él nos está probando, dice el Señor prueba, ¿sí? Para ver tu corazón, si me amas, ¿no? Con todo tu corazón y con toda tu alma, y nos pone, dice, te pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿sí? Entonces, este proceso, hermanos, pues es un proceso individual como hijos de Dios, pero también es un proceso en comunidad, ¿sí? Que esa vida que debemos de llevar como Él anduvo, pues es en lo personal cada uno de nosotros, pero también en comunidad, ¿sí? En comunidad, y es muy importante, bueno, ¿por qué? El libro cuando vemos que el Señor entrega los mandamientos allá en el Sinaí, los hebreos lo relacionan como un matrimonio, ¿sí? Donde ellos prometen ser fiel. Y eso viene ahora, por eso es la relación que ya en comentarios muy certeros, muy puntuales de mi hermano Abraham, de Dani, de mi hermano Iván, de muchos de ustedes, hermanos, cómo dicen que hay semejanza, ¿no? Cuando el Señor dice y Mateo lo presenta y dice que subió al monte, ¿sí? Y la escuela sabática nos ha hablado de eso, ¿no? Que sube al monte. Entonces, Él empieza, hermanos, el Señor Jesucristo empieza a dar esa identidad que en aquel tiempo dio a los hebreos, que dio al pueblo de Israel, ¿sí? Y ahí es donde se forma como nación, ¿sí? Les da esa identidad a través de la ley, ¿verdad? Les da esa ley, les da esa constitución, ¿sí? Y ahora el Señor Jesucristo viene y vuelve, ¿no? En donde llama un pacto nuevo, ¿sí? Un pacto nuevo a través de lo que es el Sermón del Monte. Y Él empieza a instruir a su pueblo, ¿no? A sus discípulos, ¿sí? Y les empieza a mostrar lo que es la ley, la esencia de la ley, ¿sí? Cómo es que Él quería que viéramos, que interpretara su pueblo, ¿no? ¿Sí? Sobre la base del amor que hemos visto, ¿no? Que es sobre esa base, sobre esa cubierta, ¿no? Que es a través del amor, ¿no? Entonces, ese proceso, hermanos, en el cual estamos y que refleja el hecho de tener una vida como Él anduvo, pues es bajo la guarda de sus mandatos, ¿sí? Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿sí? Guarda mis mandamientos. Si alguien quiere leer Juan 14:15.
Así, hermano, si me amáis, Sí, adelante. Sí, habid hermano. Lo vuelvo a leer. Si me Sí, amáis, por favor. guardad mis mandamientos. Amén. Así es. ¿Sí? Entonces, a través de la guarda de los mandamientos, hermanos. ¿Sí? Entonces, en toda su dimensión, ¿no? Como lo enseñó el Señor Jesucristo, y que nosotros estamos extrayendo muchas cosas hermosas en la escuela sabática, ¿sí? Donde el Señor dimensiona de la manera exacta, puntual, perfecta, el hecho de cómo debemos de ver su ley, ¿sí? Y donde dice Él, bueno, yo te digo que, pues que si ofendes a tu hermano, ¿no? Ya empieza a haber una situación semejante a aquel mandato de no matarás, ¿sí? Entonces el Señor empieza a decir todo ello y, y bueno, aquí hay algo importante también, ¿no? Que es el hecho de ir, vamos adquiriendo elementos, hermanos, cada sábado, ¿no? En donde decimos debemos de ser misericordiosos, ¿sí? El hecho de decir, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, y donde hemos visto el significado de todos estos, de todo esto, ¿sí? Y que esto viene y debe formar parte de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde, bueno, yo a mi humilde opinión, hermanos, es donde encuentro el hecho de que llevemos una vida como el Señor, ¿no? ¿Sí? Guardando sus mandamientos, siendo misericordioso, siendo de limpio corazón, siendo justo. ¿Qué otras hemos visto, hermanos? Siendo pobres de espíritu, siendo mansos, ¿sí? Entonces es lo que quiere el Señor, ¿no? Es decir, porque ello refleja, el Hijo de Dios refleja a través de ello, pues una nueva criatura, ¿no? Segunda de Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas esas son hechas nuevas, ¿no? Y como parte de una comunidad de fe, hermanos, pues es el hecho de presentarnos como la esposa del Señor, ¿no? ¿Sí? Como la esposa del Señor Jesucristo. Y dice que la esposa se santifica, ¿sí? Dice también la Escritura que sin santidad nadie verá a quién, al Señor, ¿sí? Y este proceso, hermanos, en el cual es nuestra vida hasta que lleguemos a la meta, bueno, es un proceso que también contiene dos elementos en el cual no está terminado, ¿sí? No está terminado ese proceso, pero eso le corresponde al Señor, ¿sí? Porque dice Filipenses 1:6, dice, estando confiados de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, en este proceso, hermanos, está ese elemento en el cual no está terminado, pero eso el Señor lo hará. Dice que Él terminará esa obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Y el otro elemento, hermanos, es que no debe estar estancado, ¿sí? Ese proceso no debe estar estancado. Esa vida que nosotros debemos de llevar de acuerdo al pasaje que dice que andemos conforme Él anduvo, ¿sí? No debe estar estancado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cada día, ¿verdad? Cada día, a lo mejor si ahora ofendía a 10 de mis hermanos, pues mañana ofendo a 4, ¿no? Es a lo mejor en forma irónica, hermano, pero es ir mejorando, ¿no? Cada día en nuestra vida. Ir añadiendo esos elementos y ir cada día mejorando, hermanos. Al final de la noche, seguramente, cuando
recostemos nuestra cabeza sobre la almohada, diríamos, volví a fallar, Señor, volví a fallar en esto. Pero al día siguiente el Señor dará un nuevo dardo, ¿no? Para dar al blanco, ¿sí? Y a lo mejor nuestra vida irá así, pero lo importante, hermanos, es que cada día sí haya una mejora en cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Espera la manifestación de cada uno de nosotros. Y ustedes, y todo aquel que predique el evangelio, hermanos, lo hace, ¿no? Habla del Señor. Pero hay otra cosa que también es bien importante, es la predicación del evangelio, pero es también mostrar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso es a través de nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida, hermanos, muestra al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese es el hecho de hablar del Señor Jesucristo, pero también mostrar a través de nuestra vida al Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros, la verdad es Cristo Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Él es la vida, hermanos. Y cada uno de nosotros, bueno, si a lo mejor usted está de acuerdo conmigo, vive una realidad, ¿sí? Y cada uno tiene una realidad, pero se dice que el conjunto de las realidades es una verdad, ¿sí? Y eso puede o es cierto, hermanos, porque pues nosotros somos, dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que Él es la cabeza. Entonces, eso se hace esa realidad que cada uno de nosotros vivimos, se hace verdad en Cristo Jesús, pues cuando vivimos conforme Él anduvo, ¿sí? Conforme Él anduvo. Entonces, esas realidades que es cada uno de nosotros, diferentes realidades en el sentido de que cada uno vive o ha vivido una realidad de acuerdo a circunstancias, ¿sí? Propias de cada persona, pero sin duda que hay algo nos une, ¿no? Un mismo Señor, dice, un mismo Espíritu, ¿sí? Y empieza a hablar a través de ello, de esa unidad en que nosotros creemos y eso nos une, esa realidad, ¿sí? Ese proceso que cada uno de nosotros está viviendo, pues forma parte de esa verdad que es Cristo Jesús, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Pero es muy importante estar conscientes, ¿no? No es el hecho de decir a la ligera, sí guardo los mandamientos, ¿sí? Sí amo a mi prójimo, sino es cada uno, ¿no? Cada uno conoce lo que vive y cada uno conoce cómo es esa realidad, ¿no? ¿Sí? Por eso marcábamos en Deuteronomio que el Señor dice, aquí hay elementos, ¿no? Que hay elementos importantes en los cuales tú debes de estar muy consciente de qué es amar a Dios, de qué es que me ames, ¿sí? Y es el hecho de esa vida transformada, ¿sí? Esa vida que es conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo y que es ese milagro que día con día es en nuestra vida, hermano. Y es un milagro perfecto, ¿sí? Es un milagro perfecto en el hecho de que esa disposición de cada uno de nosotros en pedirle al Señor que Él nos llene de su Espíritu Santo y que guíe nuestras vidas conforme a sus mandatos, ¿sí? Y que podamos reflejar esa vida, es un milagro, hermanos, ¿sí? Y el Señor es un Dios de sucesos y es un Dios de procesos, pero ese proceso es el conjunto de sucesos, hermanos, que es cada día. A lo mejor el Señor veríamos más que es
más el proceso, hay más énfasis en el proceso, pero si nosotros vemos, cada suceso de nuestra vida forma ese proceso de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es perfecto, hermanos, es perfecto porque, vamos, son 7 días a la semana, ¿sí? Y el número 7 habla de perfección, ¿no? ¿Sí? El número 7 habla de perfección. Y cada día el Señor, hermanos, realiza milagros en nuestra vida. Si nosotros cada día seguimos viendo que cada día es un milagro, hermanos, y que hay sucesos y que esos sucesos son milagros, vamos viendo cómo este proceso es un milagro, ¿no? ¿Sí? Y que se va formando el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es vivir. Bueno, entiendo, hermanos, que eso es vivir conforme Él anduvo, ¿no? ¿Sí? Y es el hecho de ver, decíamos, que el de limpio corazón verá a Dios. Y es ver a Dios en cada instante de nuestra vida, ¿no? El hecho de estar vivos, el hecho de respirar, ¿sí? El hecho de ver, bueno, a lo mejor les digo cosas que ustedes conocen, hermanos, que ustedes dimensionan de mejor manera, ¿sí? Pero es el hecho de ver, hermanos, o de sentir cómo es que usted no puede detener su corazón. No es a voluntad de usted. No podemos detener los pulmones, ¿sí? No podemos detener muchas cuestiones de nuestro organismo, hermanos, diciendo a nuestro cerebro que los detenga, ¿sí? Y es la presencia del Señor en cada ser humano, ¿no? El hecho de darnos vida. Y en el caso de los hijos de Dios, pues es ver ese milagro cada día. Y a través de todo esto que vemos, vuelvo a repetir y concluyo, es el hecho de mejorar nuestra vida, de mejorar nuestra vida delante de Él, de ir agregando esos elementos hermosos que vamos viendo en la escuela sabática y muchos más que usted conoce, hermanos, ¿sí? El hecho de perdonar, el hecho de santificar nuestra vida, el hecho de hacer actos como los que ustedes están realizando, de la oración, el ayuno, ¿sí? Con el deseo de agradar a Dios, de agradar a nuestro Señor Jesucristo en vísperas, ¿no? De un recordatorio más de una cena del Señor. Entonces, pues yo doy gracias a Dios, hermanos, por conocerlos a ustedes y por ver en ustedes ese milagro que cada día se efectúa, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, y gracias.